Hola, soy Chaula Ortega, profesora en la Escuela de Arte José Nogué en Jaén, España, y estudiante de doctorado en la Universidad de Jaén. Es un honor estar aquí y ante todo agradecerle a la Universidad de Sinaloa darme la oportunidad de poder participar en este congreso para presentar el proyecto de investigación que realicé el año pasado en el Máster de Investigación en Educación Estética, Arte, Música y Diseño de la Universidad de Jaén, cuyo título es Eros, constructor de identidades, proyecto de videomapping objetual. El título viene de Eros, que ha representado siempre lo que es el deseo, el amor, la pasión, desde nuestras culturas más antiguas. Eros era el dios mitológico en la cultura griega y los romanos le llamaban Cupido. El deseo siempre ha sido el motor que ha movido al ser humano. Entonces se va a analizar a través de algunos autores cómo el deseo, en el entorno en el que nos encontramos contemporáneamente, influye en la construcción identitaria. Se trata de un proyecto de investigación fundamentado en la práctica artística como área del conocimiento, con el objetivo de explorar las complejidades de la construcción identitaria en la sociedad digital. La hiperconectividad, la virtualización de la experiencia y la fragmentación del yo requieren hoy en día ser cuestionados. El planteamiento del problema surge de las siguientes cuestiones. ¿Cómo construimos nuestra identidad? ¿Cómo influyen las tecnologías digitales en la percepción y configuración del yo? ¿De qué manera el arte puede funcionar como un dispositivo de conocimiento en la construcción de la identidad? ¿Cómo las narrativas audiovisuales y el videomapping pueden visibilizar y cuestionar las lógicas de consumo y poder que configuran nuestro imaginario social? Los objetivos de este proyecto de investigación son analizar las narrativas audiovisuales como dispositivos pedagógicos críticos, la resistencia a los poderes hegemónicos, ofreciendo espacios de reflexión crítica, posicionar la práctica artística como un saber situado, donde la estética del conocimiento da lugar a una reflexión, y revalorizar el videomapping, explorando sus posibilidades técnicas, simbólicas, narrativas, más allá del concepto de espectáculo. Ya Debray dijo que la crítica de arte moderna, literaria y poética a principios de siglo ha pasado a ser a finales de este conceptual y filosófica. El marco teórico de este proyecto de investigación tiene un enfoque crítico y filosófico apoyado en las aportaciones teóricas de autores como Byung-Chul Han, Simone Bauman, José Luis Brea, Walter Benjamin, Marshall McLuhan y Richard Sennett. El marco teórico se basa en un pensamiento crítico basado en la práctica artística. Bauman aporta el concepto de modernidad líquida, Han la sociedad del rendimiento y la transparencia, o el concepto de cosa y no cosa, las quiebras del mundo de hoy. Así que las palabras clave a desarrollar a niveles genéricos son videomapping, tecnología, virtualización, hiperconexión, proyección de identidades, identidad fragmentada, multiplicidad, estereotipos, consumismo, capitalismo. Se han investigado algunos conceptos relacionados con el mundo contemporáneo, como es la revolución tecnológica, la construcción de la identidad, la sociedad del espectáculo, la realidad como cambio de paradigma, la identidad cosificada, la sociedad de la información, sociedad de la comunicación y el videomapping. Respecto a la revolución tecnológica, está causando una transformación social, generando identidades efímeras y múltiples, en constante transformación, consumiendo estereotipos a través de los medios de comunicación, el marketing, la publicidad y la industria del entretenimiento. Vivimos una sociedad en la que lo visible se iguala a realidad, se iguala a la verdad. Con respecto a la construcción de la identidad, las identidades no se construyen de la nada, del vacío. Las identidades surgen y se construyen en relación a cómo nos relacionamos con nuestro entorno, a través de procesos sociales, culturales y simbólicos. Es un proceso fluido, caracterizado por contradicciones, fragmentación y multiplicidad de roles. Respecto a la sociedad del espectáculo, la representación de la identidad se produce a través de las redes sociales, en lo que Guy Debord denominó la sociedad del espectáculo, donde las imágenes y las representaciones se convierten en mercancía, alienando a los individuos en la experiencia directa de la realidad. Hay un cambio de paradigma con respecto al concepto de realidad, porque en la contemporaneidad todo es información, todo se ha convertido en datos. Vivimos en la sociedad del conocimiento, de la información, de la comunicación, todo se ha hiperconectado, convirtiéndose en datos. El mundo material se desvanece en una realidad algorítmica. Surgen dos conceptos opuestos, lo que es la materia y lo que es lo digital o lo virtual, lo que Byung-Chul Han denomina la transición entre la cosa a la no cosa. El concepto de identidad cosificada, cosificar,
se refiere a reducir a una persona a su uso, convirtiéndola en mercancía, en una cosa. Hoy en día continuamente se compra y se venden identidades traducidas a datos. Ya no se poseen cosas, se poseen datos. Respecto a la sociedad de la información, vivimos en un mundo democratizado donde la sobreinformación y saturación de la información produce una desinformación. Vivimos la sociedad, como denomina Han, la sociedad del cansancio. Estamos cansados de tanta sobreestimulación. La información se ha convertido en un arma de control. Pasa tan fugazmente que enseguida queda obsoleta, no llegamos a poseerla. Necesitamos acceso. Nos seduce. Menciona Han que la información se ha vuelto pornográfica. Vivimos en el mundo del true lie y true fake, donde ya no podemos diferenciar la verdad de la mentira. Respecto a la sociedad de la comunicación, existe un gran paradigma respecto a lo que son los cambios de valores, conductas y cambios culturales. Por un lado, las nuevas tecnologías nos facilitan la vida, pero por otro, colonizan lo que es la identidad local y las tradiciones propias. La identidad se relega a los paradigmas de la profesionalidad, la celebridad y el entretenimiento. El videomapping se trata de mapear digitalmente objetos tridimensionales mediante un software especializado. Es un audiovisual inmersivo, multisensorial, híbrido y efímero. La metodología está basada en una investigación de la práctica artística desde un enfoque cualitativo, sustentado en la propia experiencia y la documentación de los autores citados, a través de un enfoque creativo heurístico como atajo mental para ofrecer una solución a la problemática planteada. La metodología planteada se basa en la que propone Bruno Munari, organizar las operaciones necesarias en un modo lógico basado en la propia experiencia, cuyas fases son el planteamiento del problema, definición del problema y sus problemas, recopilación de datos, análisis de datos, creatividad, materiales y tecnología, experimentación, maquetas, verificación, ejecución y solución. Se realiza una investigación primaria, una secundaria y una terciaria. En la investigación primaria, primero se recaban todos los datos. Se realiza una investigación autonarrativa partiendo de la propia experiencia y una investigación de narrativa audiovisual con la creación y producción de un videomapping que experimente nuevos lenguajes fragmentados. La investigación primaria está basada en conocimientos previos, observación y experimentación. Respecto a la investigación secundaria, pues se recaban datos a través de autores, se investigan conceptos, referentes, hay una búsqueda conceptual y un análisis. Respecto a la investigación terciaria, se evalúan todos esos datos recabados, se comparan los conceptos que tienen en común los diferentes autores referenciados y se sacan los conceptos clave para lo que luego va a ser la fase creativa y poderlo representar a niveles audiovisuales. De igual modo, se han buscado referentes artísticos como puede ser Marina Núñez, integrando elementos simbólicos como los ojos, contenedores cristalinos y loops visuales. La conexión con este proyecto radica en su reflexión sobre la construcción de la identidad en relación con la tecnología y la alteridad, así como el uso de los nuevos medios aplicados al arte contemporáneo. Ryoji Ikeda, reconocido por su aproximación algorítmica y minimalista a la estética audiovisual, su obra se articula desde una síntesis. Ikeda aporta un enfoque centrado en la codificación algorítmica de lo sensorial, el uso del número como elemento estético y conceptual y la saturación informativa. Tony Ausler explora críticamente temas como la alienación mediática, la manipulación social y la fragmentación de la memoria en la era posmoderna. Su trabajo dialoga directamente con esta investigación tanto en lo temático, la influencia de los mass media, en lo formal y la proyección sobre superficies tridimensionales. Ya vaticinaba Heidegger en 1954 que el ser humano llegaría a un momento en el que se olvidaría de preocuparse por las cosas del ser, pasando a preocuparse más por la técnica. La temática central es la influencia del consumo tecnológico como constructor de identidades, a mano de las políticas económicas que ponen como señuelo al deseo para provocar un consumo y un ritmo de vida exacerbado, generando una crisis identitaria a niveles individuales y globales. Para presentar la conceptualización de la temática se ha realizado una videoinstalación de videomapping objetual que dé pie a la reflexión sobre el tema tratado. Para ello se mostrarán algunos de los hallazgos en torno a los elementos estéticos y tecnológicos. Para ello se han realizado distintas pruebas o test para realizar un estudio sobre las distintas superficies, los distintos tipos de imágenes que puedan venir mejor para las proyecciones. En el test primero se probaron distintos tipos de imágenes, unas en vídeo, otras más en animación, con diferentes colorimetrías, diferentes contrastes, para ver cuál de ellas se adecuaba más a las distintas superficies. En el test 1
Se muestra una tabla en la que se evalúan los materiales utilizados en la proyección del videomapping. Se prueban distintos materiales, como pueden ser cajas de papel blanca, botes de plástico, botes de cristal. La elección final del material para la instalación fue el bote de cristal transparente por su capacidad de ofrecer un acabado más nítido y visualmente atractivo. Se cambia la idea de bote de cristal por floreros y cúpula de cristal como soporte definitivo, cúpula o hornacina. En el segundo test se evalúan los materiales utilizados en la proyección de videomapping, comparando el vinilo transparente, el vinilo semitraslúcido para cristal, el vinilo opaco blanco para pared y el papel vegetal, funcionando mejor lo que es el vinilo opaco blanco de pared. Ningún resultado favorable, el papel es el que mejor visibilidad tiene, al igual que el vinilo de pared, pero se busca realmente que sea sobre una superficie cristalina y que ayude a la percepción holográfica. El test tercero evalúa los materiales utilizados comparando el vinilo de pared y la pantalla holográfica. En este caso se obtiene un material semitraslúcido que puede pegarse a la superficie del cristal y nos permite una visualización aceptada. Se seleccionan 4 soportes definitivos, 2 jarrones de cristal invertidos, una campana y un bote circular con vinilo holográfico. Como lluvia de ideas se procede a realizar una lista con los conceptos clave. Estereotipos como las influencers o modelos, constructor de identidad, construcción de rostros mutantes, una amalgama de ojos y boca, publicidad, consumo, sistema de partículas fluidas que construye la identidad, el consumismo, el capitalismo. Para ello se proponen sonidos de caja registradora, sonidos de ordenador, inteligencia artificial. Se contraponen la realidad física con la realidad virtual, naturaleza, productos, la cosa versus la no cosa, botes de cristal, el deseo como la fábula de la zanahoria como señuelo para guiar al burro, navegar, redes, carpa koi o el pez dorado como metáfora, internet como caja negra, números, realidad virtual, una placa base, cursor de ratón, ojos cerrados y ojos abiertos, manos versus dedo índice, cortina de humo, jarrón florero de cristal, cúpula, pecera, sonidos de caja registradora, computadoras, parlantes, sonidos de mensajería por móvil, monedas, sonidos de teclas, sonidos electrónicos. A continuación se analizan los distintos elementos semióticos. Por ejemplo, los soportes de cristal donde se proyectan los visuales serían la cosa, fría y cristalina, cargada de contenido en el momento en el que es receptáculo de la luz del proyector. Y la no cosa es la propia proyección, los datos, la información de imágenes digitales proyectadas. Si no hay luz, no hay información lumínica que pueda contener los soportes. A los soportes cristalinos se les cambia de posición poniéndolos boca abajo. Ya no pueden contener lo que les da su utilidad nata, pero adquieren otra funcionalidad, la de albergar la señal digital de manera transitoria. Los visuales comienzan con una cascada de partículas que dan forma a las diferentes identidades contenidas en los recipientes cristalinos. La nube de partículas materializa y desmaterializa el cuerpo, la identidad digital, una identidad líquida, efímera y transitoria. Hay recursos que se repiten en la continuidad del tiempo, como puede ser el pez dorado, simbolizando el deseo, como la metáfora del señuelo de la zanahoria para guiar al burro, como el deseo que nunca llega a alcanzar para poder encarrilarlo por el camino deseado. El continuo abrir y cerrar de ojos invitando a realizar una reflexión, una mirada interior, una llamada a la conciencia de cómo estamos construyendo nuestra identidad influenciada por el consumo exacerbado. Una identidad que se va conformando con fragmentos de la otredad a través de la fluidez de partículas que son activadas por la presencia de unas manos que desaparecen y dan lugar a una cortina de humo. Identidades híbridas que van mutando hasta su disolución en la caja negra del algoritmo binómico. En esta dinámica no solo cabe preguntarse por el rol del ser humano como usuario de la tecnología, sino también por la medida en la que es modelado por ella, domesticado por los sistemas algorítmicos que orientan sus deseos, sus comportamientos e identidades. El sujeto contemporáneo, convertido en una amalgama de voces, imágenes y deseos ajenos, se ve atrapado en una espiral de consumo simbólico que deja poca huella en la experiencia subjetiva. El apropiacionismo y el consumo de las imágenes que se mercantilizan, como la moda, los influencers, las tendencias, toda esta información forma parte de la representación idealizada de la realidad que replicamos con la más grotesca realidad, construyendo una identidad mutante a modo de collage de identidades múltiples. Construimos nuestra identidad desde estereotipos marcados, estereotipos fugaces que no da tiempo a asimilar y apenas quedan ni en la superficie de la piel por su rápida actualización, y rápidamente quedan obsoletos. Sonidos y voces informáticas se lupean para crear un paisaje que fortalece el significado de la pieza,
con una estética electrónica relacionada con la moda y el diseño. Los requisitos técnicos son un proyector, un soporte de proyección, el espacio en sí mismo y el software. Se opta por una estrategia de microproyección que contrasta con los estándares del mapping arquitectónico, un picoproyector de 300 lúmenes y un trípode o una mesa para poder colocar todos los soportes. La superficie de la proyección está compuesta por 4 objetos cristalinos, 2 jarrones, una cúpula y una esfera dispuestos sobre la mesa. Para garantizar la correcta visualización de las imágenes proyectadas se requiere un espacio exento de contaminación lumínica que permita una visión de 360 grados alrededor de los objetos situados a 2 metros del proyector para facilitar su retroproyección. Serán necesarios distintos software de diseño como Illustrator, After Effects y de edición y postproducción de vídeo como Premiere, al igual que algunos programas para poder lanzar los vídeos en directo y poder mapearlos como puede ser Módulo 8, VPT, Archaos, etc. Para la producción de contenidos audiovisuales se generarán 4 vídeos a monocanal, aunque parezca que son 4 canales. Estas composiciones audiovisuales estarán estructuradas retóricamente, recurriendo a metáforas visuales que aborden la problemática conceptual del proyecto, la cual gira en torno a la crítica del consumo tecnológico y la cosificación contemporánea. La pieza sonora de 7 minutos, concebida como un paisaje sonoro inmersivo que acompaña y contextualiza el discurso visual, refuerza la dimensión crítica del montaje. Para el desarrollo de la obra se han seguido diferentes fases: preproducción, producción, postproducción y lanzamiento de videomapping. En la fase de preproducción se realizan unos primeros bocetos en Adobe Illustrator para estudiar las proporciones de los diferentes soportes de proyección y poder estudiar las posibles composiciones. Hay que tener en cuenta que el enfoque del proyector está limitado a una única distancia, por lo que la disposición de los soportes, si nos interesa que estén todos enfocados, deben ir a una misma distancia en línea recta. La distancia del proyector depende de distintos factores: de la lente del proyector, de la luminancia, del espacio positivo y de la angulación. Del tipo de proyector, si tiene integrada la función zoom, a mayor número de lúmenes, mayor intensidad lumínica y más posibilidad de poder alejarlo sin pérdida. En este caso se ha utilizado un picoproyector de 300 lúmenes. Para su efecto de visibilidad a 360 grados debe haber espacio suficiente alrededor de los objetos para poder rodearlos y espacio suficiente para poder hacer la retroproyección. La angulación de la lente del proyector es muy importante, y si el proyector cuenta con Keystone, que es un corrector trapezoidal para evitar deformaciones. Para digitalizar la realidad, partimos de la fotografía de los soportes para ajustar las proporciones en el boceto y que nos sirva para crear máscaras de recortes y mapeado. Se crean las máscaras de recortes en positivo y negativo y se le asigna a cada soporte un estereotipo o una narrativa. En el contenedor 1, que es el verde, se colocará las máscaras de la modelo; en el contenedor 2, la de la influencer; en el contenedor 3, una amalgama de ojos y bocas; y en el contenedor 4, a modo de publicidad. Se realiza la selección de imágenes. Las imágenes deben tener la calidad suficiente para editar los vídeos en vertical, para la proporción de los soportes, como mínimo una resolución de 1080 x 1920. La selección de audios e imágenes se ha realizado en base a una estética que refleje el mundo de la moda, el diseño, la tecnología. Los audios son pequeños fragmentos que se irán lupeando durante la secuencia de vídeo. La selección de audio es sonido de cuenco tibetano, sonidos de ordenadores parlantes, sonidos electrónicos, sonidos del viento, silbidos, sonido del móvil, caja registradora, monedas, sonidos de tecla. Me parecen unas voces informatizadas que hablan en inglés, cuya traducción es: acceso denegado, hola, tú ya tienes dinero, más vale tarde que nunca, acceso conseguido, menú, carpeta, contactos, calendario, herramientas, accesible, mensajes, ventana principal. Hola, esta es tu computadora parlante, falta un minuto. Hola, tienes un mensaje. ¿De qué están hechos los sueños? Se preparan los soportes cristalinos para poder realizar la proyección. En la fase de producción comenzamos a editar lo que es la estructura de nuestra narrativa de los 4 vídeos. Se utiliza After Effects y Premiere. Se trata de crear una narrativa fragmentada en la que la continuidad sea creada por la repetición de planos y recursos llamados loops. Los loops, tanto en audio como en imagen, crean una secuencia de repetición que aúna las diferentes partes en un todo. En postproducción se realiza la edición de superposición de capas, recortes a modo de collage, efectos, etalonaje de color. Los vídeos se exportan al formato estrella de las redes sociales, en vertical, al igual que la proporción de nuestros contenedores cristalinos. Parte de la fase postproducción se realiza en el directo con el lanzamiento de los visuales proyectados. Para el lanzamiento de los videomapping, primero se prepara el material,
Una vez exportados los vídeos al formato vertical, se procede a instalarlos juntos a las máscaras en la carpeta del programa en el que se vaya a proyectar. En este caso va a ser el VPT. Se monta la instalación para la proyección, posicionando el proyector en el ángulo y la distancia adecuada. Se retoca el Kensington, la corrección trapezoidal si fuera necesario. Los jarrones tienen una disposición alienada en la horizontal sobre la mesa y se procede al lanzamiento. Se cargan las máscaras de recortes creadas en la carpeta de máscara del programa VPT. Se enlazan los vídeos a las distintas pistas. Se mapea directamente o con las máscaras de recorte que habíamos creado anteriormente. Se colocan para tapar algunas zonas que no nos interese de los vídeos, para lanzar los visuales en las zonas que nos interese. Se toma la decisión de preparar los visuales para que puedan proyectarse en monocanal y con desbordamiento de la imagen para crear una atmósfera a su alrededor y la imagen no quede encerrada dentro de los soportes. Se decide no lanzar los visuales en directo a modo de VJ para que pueda ser expuesto en distintos espacios sin necesidad de que alguien lo esté manejando en el directo. Aquí podemos ver algunas de las imágenes del videomapping que provocaba una multiplicidad de las propias proyecciones a través de esos soportes cristalinos. Escaneando el QR se accede a la grabación del videomapping Eros Constructor de Identidades, proyecto para videomapping objetual. Como conclusión, se posiciona la práctica artística como área de conocimiento, realizando una intersección entre teoría y arte. El arte en la educación puede fortalecer el pensamiento crítico y la comprensión de las dinámicas contemporáneas. La relación entre tecnología y arte ha demostrado ser enriquecedora, generando a través de la crítica social un espacio de discusión donde el arte se convierte en refugio y espejo de la experiencia humana contemporánea. Esta investigación de proyección de objetos cristalinos y entornos sonoro envolventes busca precisamente interrumpir la lógica del consumo visual masivo, generando una experiencia estética reflexiva. El arte digital puede potenciar el pensamiento crítico y la formación de sujetos capaces de cuestionar su realidad. Os dejo aquí algunos de los referentes conceptuales en los que me he basado para realizar la investigación. Muchas gracias.